autismo y análisis. Estamos grabando esta actividad, luego la podrán ver en nuestro canal de YouTube, Posgrados Universidad Autónoma de Chile. Damos la bienvenida a nuestras tres panelistas y en un momento más les vamos a dar la palabra también para que puedan presentarse y ustedes la puedan conocer antes de este conversatorio. Bienvenidas Stephanie Garretón Marín y Daniela Ramírez Romero. Ambas son fonoaudiólogas y magíster en evaluación e intervención ABA en trastorno del espectro autista. Y bienvenida también Macarena Clef Moreno, magíster en ABA y directora del magíster en evaluación en intervención ABA en trastorno del espectro autista de nuestra casa de estudio. Estimadas, bienvenidas las tres. Les doy la palabra para que puedan presentarse, para que las personas que nos están viendo las puedan conocer, y luego ya vamos con las preguntas que tenemos preparadas. Por favor, la que quiera comenzar, adelante. ¿Parto yo? Perfecto. ¿Qué dicen las demás? Bueno, mi nombre es Stephanie Garretón, para los que no me conocen, soy fonoaudióloga, como dijo Pablo, ¿cierto? Soy también magíster en evaluación e intervención ABA para autismo y otros trastornos del desarrollo, y además estoy certificada en ABA a nivel de BCABA. Estamos acá para conversar sobre la relación que existe entre el ABA y el TEA, ¿cierto? Por eso está Macarena y está Daniela, así que le doy el paso a Daniela para que se presente también. Sí, bueno, como ya también lo dijo Pablo, mi nombre es Daniela Ramírez, también fonoaudióloga, certificada también como BCABA, magíster en evaluación e intervención ABA en TEA, y básicamente un poco lo mismo que ha hecho Stephanie. Tenemos un currículum muy parecido, por no decir igual, así que no tengo mucho que agregar respecto a eso. Vamos a estar, en todo caso, muy atentas a todas sus preguntas y a todas las inquietudes que les vayan surgiendo, así que muy contentas de estar en esta jornada. Hola, bueno, soy Macarena Clef, soy fonoaudióloga, hice el máster de ABA en ABA España, y también dirijo el magíster de trastornos del espectro autista y ABA en la Universidad Autónoma, y también a su vez un poco dentro de lo que he ido siendo un poco la especialización en la parte de trabajo con niños, me he ido también enfocando un poco en la intervención mediada con padres, con lo cual también he ido complementando un poco diplomado en lo que es coaching parental, y así también ir apoyando un poco este trabajo mediado por medio de la familia, los padres, que es algo que un poco también vamos a ir conversando hoy día durante este conversatorio. Perfecto, bueno, muchas gracias a las tres, Stephanie, Macarena, Daniela, por estar presentes, por conversar sobre este tema que en el último tiempo ha tomado mucha relevancia en nuestro país. Para las personas que nos están viendo, ustedes también van a poder participar de este conversatorio. Pueden irnos dejando desde ya o en la medida de que vayan escuchando estas presentaciones sus preguntas en el chat que tienen disponible en su sala. Y en el final de la actividad vamos a ir tomando algunas preguntas, idealmente que pregunten harto, vamos a ir tomando las preguntas que más se repitan, las personas que más nos comenten, y vamos a ir haciendo esas preguntas también a nuestras panelistas. Para comenzar, si les parece, partimos con Daniela Ramírez. Daniela, comenzando ya por introducir el tema. Primero, ¿qué es ABA? Sí, mira, voy a compartir una pequeña presentación que tenemos nosotros para ir graficando también un poco lo que vamos comentando. Bueno, comentarles que ABA, por sus siglas en inglés, Applied Behavior Analysis, es el análisis aplicado de la conducta, ¿ya? ¿Y qué es finalmente ABA? Es una ciencia que estudia la conducta humana y que busca mejorarla. Tiene tres aristas bien importantes que hay que considerar al momento de poder definir esta ciencia que estudia el comportamiento, ¿cuáles son los comportamientos a estudiar o los comportamientos a intervenir? Son conductas que tengan significado social. Este significado social tiene que tener un impacto en la mejoría de la calidad de vida de la persona que se va a intervenir a través de esta ciencia. Son conductas que por alguna u otra razón le molestan a alguna persona,
o quizás en algún lugar específico, sino que la selección de estos objetivos, de estas conductas que se van a intervenir, tiene que tener siempre un impacto positivo en el ser humano en el cual se está haciendo el trabajo. ¿Ya? Eso es lo principal y lo primero. Lo segundo tiene que ver con las relaciones funcionales que existen entre la conducta y el medio ambiente. Cómo las variables que están en el medio ambiente afectan o gatillan conductas que son las que realmente son las que se van a ver. Entonces, cómo estas variables independientes, que son las variables que están en el medio ambiente, van a gatillar que una conducta aparezca o una conducta desaparezca. Esas serían básicamente las relaciones funcionales. Y por último, en relación a lo que es ABA, tiene que ver también con que se aplican principios conductuales. Y cuando nos referimos a los principios conductuales, estamos hablando básicamente de cómo una conducta se va a ver reforzada en el ambiente, o una conducta se podría ver castigada también, para poder reducir que esa conducta no siga ocurriendo en el tiempo. Y por último, otro principio menos conocido, pero también importante, que es la extinción. Cómo uno deja de reforzar conductas que ya han sido reforzadas en algún tiempo pasado. Entonces, esta aplicación de los principios conductuales, el reforzamiento, el castigo y la extinción, son la base para poder hacer modificación de conducta, ¿ya? Y además comentarles que ABA tiene características principales o dimensiones, y dentro de esas dimensiones que uno debe considerar al momento de crear un plan de trabajo, de crear un plan con objetivos que va a estar basado en principios de ABA, tenemos que considerar que se cumpla una característica específica que tiene que ser analítica, ¿ya? Cuando nosotros definimos un plan que tiene una base analítica, nos referimos a que eso tiene que demostrar la relación funcional de cómo el cambio de conducta que queremos hacer va a depender de las variables que vamos a poder manejar. Por ejemplo, en nuestras intervenciones, cómo nosotros vamos a manejar la terapia de acuerdo a los objetivos definidos y vamos a producir cambios positivos en el niño con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Otra de las dimensiones importantes es que debe ser conductual, y esto se refiere específicamente a que nosotros vamos a intervenir conductas que se puedan observar, que se puedan medir. Siempre vamos a enfocarnos en esta forma que nos demuestra a nosotros que es más concreto. Si nosotros podemos determinar una conducta porque es observable, porque es medible, porque es clara, porque es concreta, es eso lo que nosotros vamos a poder modificar, ¿ya? Más adelante igual les vamos a ir contando cómo se definen estas formas operacionales de conducta. Y por último, también como ya la había adelantado, otra de las características importantes al momento de poder definir un programa que está bajo el análisis aplicado de la conducta es que sea aplicada, y que sea aplicada es que la conducta a intervenir sea de carácter social, tenga una significancia social, y eso permita que la calidad de vida se genere en el ser o la persona con la cual estamos trabajando. Eso es básicamente y la generalidad de lo que es ABA. Perfecto, Daniela, muchas gracias ahí por introducirnos en el tema. Ahí ya puedes dejar de compartir si es que Sí, claro. para continuar con la actividad. Perfecto, bueno, muchas gracias nuevamente. Y en ese sentido, Stephanie, ABA es funcional. ¿Cómo se lleva al trabajo en la vida diaria? Está silenciada, Stephanie. Estás con el micrófono apagado. Ahí. Ahora Perfecto. sí, no me di cuenta. Bueno, básicamente un poco se relaciona directamente con lo que dijo Daniela, ¿cierto? Que esto es una ciencia aplicada que tiene como base la filosofía del conductismo, ¿cierto? Y todas estas ciencias del comportamiento se llevan hacia la aplicación de estos principios de comportamiento para enfocarlo hacia las intervenciones. Voy a seguir compartiendo el PowerPoint, que el mouse no me está acompañando, pero
lo voy a seguir compartiendo para de alguna otra manera darle un tema más visual al tema. Pero siguiendo un poco con el hilo de lo que estaba diciendo, esto que de alguna u otra manera sea cierto analítico, sea conductual, sea aplicado, tiene una significancia directa con lo funcional, porque finalmente si nosotros podemos desarrollar intervenciones que estén basadas, ¿cierto?, en el comportamiento humano, más allá de un diagnóstico, más allá de las características propias de cada persona, ¿cierto?, de alguna otra manera sí tiene un sustento en cuanto a la significancia social, apoyado de toda la evidencia, la mejor evidencia disponible que exista. Entonces, si podemos nosotros adecuar toda la evidencia que existe respecto a la efectividad de los procedimientos o la efectividad de las estrategias que uno ocupa, ¿cierto?, para crear un plan de intervención, ya sea de habilidades que adquirir o habilidades que modificar, y que también se entienda un poco que cuando uno habla de modificación de conducta, no tiene que ver con modificar a la persona, modificar su ser, modificar lo que es, sino que tiene que ver con que quizás en el desarrollo humano, probablemente, sobre todo cuando existe algún trastorno en el desarrollo, ¿cierto? O algo que pasa que no se adquiere dentro del aprendizaje, probablemente haya que llevarlo hacia un punto en el que necesitamos aprender conductas que son precursoras del aprendizaje, o conductas que son precursoras de lo social, precursoras del juego, precursoras de muchas habilidades un poco más complejas. Entonces, la modificación del comportamiento tiene que ver con el poder evaluar al ser humano como un todo, ¿cierto? Y entender un poco las relaciones que existen entre el ambiente y la conducta de la persona, para entender hacia dónde quiere ir esa persona que quizás puede verse desde fuera, ¿cierto?, como una persona que tiene muchas conductas disruptivas, o que quizás necesita aprender repertorio de habilidades nuevas y está en un estancamiento de repente del desarrollo, o que le faltan algunas habilidades que adquirir, que quizás el entorno mismo no fue suficientemente informativo para poder adquirir. Entonces hay que acompañar a esta persona, a la familia, para poder llevarlos hacia una intervención que sea funcional, ¿cierto?, que tenga que ver con el desarrollo de la persona de manera integral, y que pueda responder estas necesidades que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. Entonces, la funcionalidad de las intervenciones basadas en el análisis aplicado de la conducta tienen que ver con eso, porque su objetivo central es la significancia social, que esto tenga que ver con el desarrollo de la persona, ¿cierto?, y darle la calidad de vida que merece respecto a poder llevar a un estándar alto las intervenciones que están enfocadas en esto. No significa que el conductismo, de alguna otra manera, que es la filosofía en la que se basa toda la ciencia del comportamiento, tenga que ver con cambiar a una persona o modificar lo que es, básicamente. Perfecto. Ahí nos están saludando algunas personas. Jesús desde Ecuador, excelente conversatorio. Gracias, Jesús, bienvenido. Olimpia ya nos hace la primera pregunta, la vamos a dejar para más adelante, Olimpia, en un ratito más ya la vamos a estar respondiendo. Stephanie, bueno, gracias por respondernos ahí también, contextualizarnos un poco más sobre el tema con el cual se relaciona esta actividad. Macarena, bueno, directora también del magíster de nuestra universidad, ¿cómo se relaciona ABA con autismo? También tiene el micrófono silenciado, Macarena. El ABA, un poco como decía Stephanie, es una ciencia, digamos, que tiene diferentes áreas donde uno va trabajando, es decir, uno puede aplicar, digamos, ABA desde una evaluación y luego ver una intervención, por ejemplo, a veces en personas con diferentes condiciones, por ejemplo, en neurodesarrollo, dentro de ellas puede ser en personas con un diagnóstico de autismo, también uno puede aplicarlo, digamos, por ejemplo, en personas con otros diagnósticos, como podría ser una discapacidad intelectual, o podría ser un chico incluso con un trastorno del lenguaje, así como también en diferentes ámbitos, es decir, se aplica a veces desde en prevención de riesgo, también en personas adultas. Ahora, si lo llevamos un poco a lo que es condiciones del neurodesarrollo dentro de lo que es autismo, aquí también un poco derribar un mito que muchas veces se asocia que ABA es solo para personas con autismo severo, ¿ya?
Y ahí a veces hay digamos, un sesgo en que a lo mejor en tu experiencia ha tocado que personas con autismo más severo a veces van a ABA, pero no es que sea acorde a la severidad si es que yo puedo usar ABA o no, ¿ya? Porque, ¿qué tiene que ver finalmente? Y con lo que decía Stephanie, ABA tiene que ver con todo lo que es el apoyo a las personas en mejorar su calidad de vida y por ende de esa forma darle los apoyos necesarios para adquisición a veces de nuevas habilidades que requiere, siempre partiendo desde su fortaleza, o en algunos casos disminuir, digamos, la frecuencia de algunas conductas, como pueden ser a veces conductas problemáticas, para así poder darle las habilidades necesarias que requiera. Entonces, voy a compartir un poco para dar ahí el apoyo visual. Esperen que tengo dudas, se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Ya, es que pregunto porque estoy a doble pantalla, entonces apreté el... Entonces se ve bien, solo falta ponerle modo presentación y está Sí. ok, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno, si hablamos un poco ligando lo que es ABA y autismo? Que uno empieza a aplicar ABA desde el proceso de evaluación para luego ir llegando a todo lo que es el proceso de apoyo e intervención. Entonces, para eso, primero, algo que hay que tener muy en claro, que la base, ¿ya?, para una adecuada intervención y apoyo es una evaluación individualizada y multiprofesional, donde tenemos que un poco partir aclarando cuál es la diferencia entre esa evaluación diagnóstica, a veces en personas con autismo, versus una evaluación conductual. La evaluación diagnóstica tiene que ver con que tú veas si esa persona cumple con los criterios sintomatológicos y por ende presenta esos síntomas nucleares del autismo, que tiene que ver con dificultades en la comunicación social y presencia de patrones de intereses restrictivos. Pero la evaluación conductual lo que te permite, digamos, es ver esa parte individualizada y específica de cada persona para ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y finalmente permite ver que una persona a lo mejor con un diagnóstico de autismo es distinta de otra persona con ese diagnóstico y así, y esa es la base para una adecuada, digamos, intervención. ¿Y qué hay que tomar en cuenta en esta, un poco yéndome a la evaluación diagnóstica? Tener claro que esta lo ideal es que sea integral y multicontextual, donde lo ideal es que sea con participación de diferentes profesionales, pero aquí también nos vamos yendo un poco a esto de lo individualizado. A priori, toda persona que tú tengas sospecha de autismo o que independiente si aún no está en el diagnóstico en sí, necesita entonces toda persona evaluación de fono, neurólogo, buscador diferencial, etcétera. No. Lo que sí es como la base y el ideal es una evaluación médica, que puede ser por neurólogo o psiquiatra, para ver toda la parte de si existe o no comorbilidad, ver todo lo que es a veces psicopatología y también descartar otras cosas que podrían haber de base, y la evaluación psicológica para ver también toda la psicopatología y lo que tiene que ver mucho con cognición social. Y de ahí, acorde a las características de cada persona y los apoyos que vayan requiriendo, es donde se va viendo qué otros profesionales van evaluando. Por ejemplo, fonoaudiólogos, si es que hay dificultad en comunicación lenguaje, terapeuta ocupacional, si es que hubiera un tema en autonomía y habilidades de la vida diaria, así como en integración sensorial, y también ver si están las necesidades de apoyos pedagógicos, como podría ser ahí todo lo que es evaluación en contexto escolar, de cómo están los aprendizajes, pero también a veces de educadores diferenciales o psicopedagogos. Y cuando uno tiene esa evaluación especializada que va a ser basada en una observación clínica, que eso implica que lo idóneo es que los profesionales que participan en esto también tengan una especialización dentro de las condiciones del neurodesarrollo. ¿Y por qué digo todas las condiciones del neurodesarrollo y no solo autismo? Es porque hay que tener en cuenta que muchas veces hay coexistencia de ciertos diagnósticos junto a un apoyo de instrumentos diagnósticos para así tener una evaluación que sea multicontextual y multiprofesional. Pero ¿cuál es el punto? Que yo, si solo hago esa evaluación diagnóstica, tampoco podría ser una intervención tan especializada, porque tú necesitas este perfil de
fortalezas y debilidades que puede tener esa persona. Hablando de debilidades, no en el sentido de algo negativo, sino que como a lo mejor ciertas habilidades que aún no están adquiridas y que acorde a sus diferentes contextos, pueden estar interfiriendo, por ejemplo, en la adquisición de nuevos aprendizajes o en el desenvolverse en esos diferentes contextos. Y esto tiene que ver con la importancia en la evaluación conductual, que tiene que ver ahí, es donde entramos en ABA, donde se hace una evaluación acorde claramente a la edad y también a las características de cada individuo, donde tú puedes ver de una forma integral cómo están un poco las diferentes áreas de desempeño. Entonces ahí podemos ver en evaluación conductual, por ejemplo, cómo está a nivel de funciones comunicativas, cómo está en lenguaje, en imitación, en juego, en habilidades sociales, ya en igualación a la muestra, entre otros. Entonces uno ahí va haciendo una evaluación específica que va más allá de solo los síntomas nucleares. Y de esta forma, teniendo una clara evaluación conductual, digamos, una clara evaluación diagnóstica, va a tener finalmente una repercusión en la fiabilidad diagnóstica, en un plan terapéutico individualizado a la persona y no solo a su diagnóstico. Si bien el diagnóstico te da una guía a lo mejor de ciertas directrices, finalmente lo que te da el plan a apoyo y a intervenciones tiene que ver con la persona más que por el diagnóstico. Y también incide en el pronóstico. Y es por eso que en la intervención, como ya se ha dicho un poco, el objetivo es mejorar la calidad de vida de esa persona con diagnóstico de autismo y de sus familiares, pero aplicando terapias específicas y recursos de apoyo acorde a esas necesidades de esa persona. ¿Y cuáles son estos elementos comunes y que ABA cumple con ellos? Que es individualizado, no es que haya, entre comillas, como una receta que tú digas, un niño con autismo, entonces estos son los pasos a seguir. No, porque va dentro de esa evaluación, que es la base para poder hacer ese plan específico, es estructurado. ¿En qué sentido? En que tiene un objetivo, tiene ciertos pasos para ir siguiendo el cumplir esos objetivos y ciertas estrategias. Es intensivo a todos los contextos y eso tiene que ver con lo que hablaba la Stephanie de la importancia de que es intensivo a sus contextos y por ende ahí está la funcionalidad. A veces tú en adquisición de nuevas habilidades va a ser muy uno a uno, en el sentido a lo mejor más un trabajo dirigido, pero tú buscas que finalmente se vaya logrando generalizar con una funcionalidad. No sé, si yo a un niño le estoy enseñando, por ejemplo, a lo mejor apuntar, vamos a hacer a lo mejor en un principio un trabajo más directivo de que me apunte por medio de un juego de encaje, etcétera, pero siempre dentro de ese intensivo contexto uno va con la participación activa de los cuidadores, enseñando qué ayudas dar, por ejemplo, para que un niño en el día a día, al momento de vestirse, qué oportunidades tú le puedes dar para que él vaya poniendo en práctica este señalar. Entonces, de esa forma es como uno va buscando esto, y justamente todo esto que hemos estado, que hablé un poco ahora, que ha hablado Stephanie y Dani, es algo que se ve dentro del magíster, digamos, de evaluación e intervención ABA en autismo, donde justamente está esta mirada multicontextual, donde en el programa, en un inicio, digamos, se ve toda la parte de evaluación diagnóstica y justamente evaluación conductual, y en la parte de evaluación, digamos, diagnóstica se ve desde esta mirada transdisciplinar, desde terapia ocupacional, fonoaudiología, educación, digamos, diferencial, psicopedagoga, entre otros, cómo uno va desde las diferentes disciplinas, el por qué esa evaluación, para qué observar, y en la parte de evaluación conductual, digamos, justamente se ve cómo evaluar todo esto que estamos hablando de una forma especializada, individualizada, y luego en el segundo semestre se ve justamente esta parte de intervención multiprofesional para también ver todas las estrategias de intervención conductual, y luego se ve todo lo que es educación en personas con autismo, con una mirada un poco llevada a la realidad chilena, que tiene que ver con los diferentes tipos de escuelas que hay, y justamente cómo también todo esto que ya vieron el primer semestre, tú lo puedes ir a aplicar, el primer año, digamos, cómo tú lo aplicas justamente en un contexto educativo
usando esas estrategias, usando esas evaluaciones y finalmente dando los mejores apoyos a cada persona y a cada equipo también dentro del contexto escolar. Y también hay una parte que es de investigación, donde un poco ahí estamos como programa y con todos los estudiantes que digamos, ya son magíster y los que están ahora, ir dando un poco el apoyo hacia la investigación para finalmente ir apoyando esta mejor calidad de vida de personas con autismo. Me extendí un poco en mi respuesta, pero... No, pero perfecto, es la idea es poder abarcar todo el tema que estamos viendo y que las personas también que asistan se vayan con una idea clara. De hecho, ahora en esta parte la idea es que ustedes puedan alargarse un poquito más también en su respuesta. Le voy a pedir a las tres que se vayan complementando, no tan solo desde la academia, sino que también desde la práctica profesional, desde el día a día, ya que ahora vamos a responder a las preguntas que nos han hecho en el chat. A nuestros asistentes les señalamos que pueden seguir realizando preguntas, vamos a tratar de responderlas todas, y vamos a empezar con Olimpia. Ella ya nos había escrito desde Estocolmo, así que gracias por estarnos viendo ahí desde tan lejos, Olimpia. La pregunta de ella es: ¿dónde se aplica ABA? ¿En los colegios, en los centros de salud? ¿Quién deriva al cliente? Ahí se pudieran complementar para la respuesta. Y Yo bueno, quería yo quería... podemos hacer un break chiquitito porque estuve mirando las preguntas y creo que igual se responden algunas con la parte de la presentación que nos falta. De repente hablar un poquito de eso primero y después pasar a la parte de las preguntas, porque si no vamos a ir como con el tema un poco cortado y puede que las preguntas que ya estén hechas capaz que se resuelvan con la parte de información que no hemos podido todavía decir. No sé qué les parece. Perfecto, perfecto, ¿Sí? Stephanie. Vamos con eso y luego pasamos entonces ahí a las preguntas. Sí, yo iba a complementar con eso de todas maneras, y estaba esperando acá poder compartirles. En relación a lo que comentó Macarena, o cómo uno va determinando, ¿cierto?, los objetivos de intervención, cuáles son las habilidades que nosotros podemos seleccionar y trabajar en ellas, porque si bien ABA, como dijimos, es una ciencia que estudia y busca mejorar la conducta humana, lo ve desde dos aristas, lo ve desde la enseñanza de habilidades nuevas, ¿ya? Y esto tiene que ver en cómo vamos a mejorar la comunicación, por ejemplo, de una persona o de un niño que no tiene formas efectivas o funcionales de comunicar. Se va a buscar la mejor estrategia, la mejor forma, la que más le acomode. Muchas veces tenemos niños que no pueden desarrollar lenguaje oral, por lo tanto se buscan sistemas de comunicación que sean alternativos, ¿cierto? Que se hacen a través de imagen, intercambio de imagen, a través de dispositivos. La tecnología hoy en día acompaña mucho también a que estos sistemas sean diversos y que existan más opciones para los niños. Y desde ahí también poder abordar el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje oral, el lenguaje no oral, el lenguaje corporal, todo lo que implica el lenguaje, en cuanto a lo expresivo y también a lo comprensivo. Si bien nosotros siempre queremos apuntar quizás a que alguien se pueda comunicar o que logre el lenguaje oral, si es una de las dificultades que tiene, ¿cierto?, en su desarrollo, también buscamos que el lenguaje comprensivo vaya avanzando. Nosotros, el ser humano, por naturaleza, tenemos 12 meses primero de comprensión para luego recién emitir las primeras palabras, ¿cierto? Entonces también se busca eso, que el lenguaje comprensivo sea una habilidad que se pueda trabajar y que dé la base necesaria para poder desarrollar otras habilidades que son muy importantes y que quizás son complejas y que se necesita de este nivel de comprensión para ir avanzando. Dentro también de las habilidades nuevas que uno puede incorporar en un repertorio, tiene que ver mucho con las habilidades sociales, con las habilidades de juego, que muchas veces se ven descendidas en un niño con un trastorno del espectro autista, y no necesariamente con un trastorno del espectro autista. A veces hay trastornos del desarrollo, ¿cierto? Y que vemos que tienen ciertas dificultades, o se han visto desarrollos un poco disarmónicos. Pareciera que a veces hay habilidades que
que se dispararon y que aparecieron en el niño, surgieron de manera espontánea, pero otras quedaron muy atrás. Entonces también son áreas que nosotros abordamos a través de los programas o los objetivos de ABA. Otra de las habilidades importantísimas a abordar, y desde cualquier intervención, no solo desde los principios conductuales, es la habilidad de imitación. Nosotros decimos que la imitación es la base del aprendizaje. Como ser humano nosotros aprendemos imitando, ¿cierto? Un niño, un bebé, comienza a imitar acciones, patrones, sonidos de las personas que están en su entorno más cercano. Y cuando podemos trabajar esta habilidad de imitación, nos da una buena base para poder ir desarrollando estas otras habilidades que les comentaba, como lo social, como los juegos. Implica mucho que la imitación esté un poco más indemne, o que se pueda abordar desde las distintas dimensiones que tiene una imitación, por ejemplo. Ahí podríamos hablarle toda una charla de lo que es la imitación y cómo se puede desarrollar o trabajar, pero desde lo general, la importancia que tiene esta habilidad para poder desarrollar otras habilidades, ¿ya? Y también nos enfocamos en lo que es la autoayuda o la autonomía del niño. Ahí nosotros buscamos poder desarrollar que logre una vida independiente. O sea, si bien partimos desde los más chiquititos, que muchas veces, por ejemplo, no tienen un control de esfínter, desde los principios conductuales se hace un trabajo que lo lleva a desarrollar un control de esfínter, que posteriormente se pueda vestir solito, que pueda prepararse alguna colación solo. Siempre vamos a apuntar que genere una autonomía. Eso desde la arista de la enseñanza de las habilidades nuevas. Y por el otro lado tenemos la modificación del comportamiento, o sea, cómo reducir comportamientos que no son apropiados, y ahí le voy a ceder la palabra a Stephanie para que ella nos pueda comentar un poquito la otra parte de ABA, porque si bien enseñamos habilidades nuevas, pero también debemos reducir comportamientos que no son adecuados y que muchas veces se evidencian en niños que no tienen las habilidades necesarias o no surgieron por alguna u otra razón, independiente del diagnóstico. Eso también quería aclarar que es muy importante. ABA no solo es una forma de trabajo, de intervención para niños que tienen un diagnóstico de TEA, sino que es una ciencia, tal como lo dije, que estudia la conducta humana y que se puede trabajar en diversas áreas. Se puede trabajar con adultos, con niños, con personas que tienen alguna dificultad o personas que no lo tienen, porque también como se aborda la conducta, uno hace modificación de comportamientos inapropiados, uno tiene las herramientas y las estrategias necesarias para poder hacerlo. ¿Steffi? Ya. Y también es súper importante y relevante, conectando un poco lo que dijo Daniela respecto a que esto es algo que se puede aplicar como transversalmente, ¿cierto?, a cualquier comportamiento independiente, lo que lo hemos dicho ya, los diagnósticos y todo lo demás, es un poco entender que el estudio del análisis aplicado de la conducta va más allá del profesional idóneo para aplicar principios de la conducta o estrategias conductuales. No tiene que ver con que soy un fonoaudiólogo, yo soy un terapeuta ocupacional, yo soy un educador, yo soy un psicólogo, ¿cierto? Y todas las profesiones afines a esto. Lo importante de manejar estrategias de intervención conductual tiene que ver con el poder ser sistemáticos al momento de poder hacerlo, el poder saber cómo evaluar y qué conductas son las que vamos a medir, ¿cierto? Las que vamos a intervenir, más allá de nuestra profesión de base, básicamente, que finalmente son estrategias y son herramientas para nosotros mismos, ¿cierto?, poder nosotros extrapolar a las distintas dificultades. Y como decía Macarena, para ir evaluando un poco el desarrollo, ¿cierto?, se usan instrumentos que están calibrados hacia el desarrollo, ¿cierto?, o las habilidades que tiene que adquirir una persona, ¿cierto?, a lo largo de su vida, no solo desde la infancia temprana, sino que también habilidades, como decía Daniela, de independencia en personas adultas, ¿cierto?, jóvenes o distintas etapas dentro del ciclo vital. Entonces, ¿por qué es importante comprender que esto es una ciencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera eso nos da información respecto a los estudios que uno puede acceder, respecto a la efectividad de estas intervenciones y cómo nosotros, como decía Macarena, podemos agarrar esta estrategia o esta herramienta que nos dice que es efectiva, ¿cierto?, desde la evidencia, y decir, mira, yo voy a ocupar esta estrategia a nivel de sala de clase.
lo voy a ocupar grupalmente, ¿cierto?, dentro del aula, lo voy a ocupar de manera individual con la adquisición del habla, lo voy a ocupar de manera individual con la adquisición de habilidades, como dijo Daniela, de imitación, de juego, de lenguaje, y distintas formas, ¿cierto?, o dimensiones que podemos ir trabajando, pero basado en estrategias que nos ayuden a eso. En cuanto a lo que es el ABA en general, no es como que tengamos un libro que diga, paso 1, vamos a hacer esto, paso 2, y como una regla, o que vamos a hacer esto en tantas sesiones, porque la sesión 1 vamos a hacer esto, la sesión 2 vamos a hacer esto otro, y no es así, porque finalmente, como decía Macarena, esto tiene que ver con la evaluación de cada persona se comporta de manera distinta, ¿cierto?, tiene sus propias barreras, sus propias habilidades adquiridas, y en base a eso, finalmente se va construyendo, ¿cierto?, todo el aprendizaje que puede surgir dentro de la enseñanza de habilidades nuevas, y también se evalúa las conductas que pudieran de alguna otra manera estar siendo, en el contexto, de alguna otra manera, siendo dificultando el proceso de aprendizaje. Entonces, en el momento que nosotros evaluamos esta conducta, tenemos que siempre enfocarnos a que lo que estamos evaluando no son conductas que sean etéreas, de alguna otra manera, o conductas que no sean observables, que no podamos medir, ¿cierto?, y que no usemos términos concretos. No podemos nosotros evaluar, por ejemplo, la intención de otra persona, por ejemplo, una persona que es agresiva, una persona que quiso o intentó agredir a alguien, ¿cierto? No podemos basar nuestra evaluación en conductas que no sean tangibles. Entonces, la característica definitoria un poco de la conducta propiamente tal es que tenga que ser observable, medible, y usar estos términos concretos para poder saber si las estrategias que estamos ocupando tienen un efecto o no en el comportamiento. ¿Por qué? Porque las evaluaciones siempre se hacen tomando datos iniciales, ¿cierto?, como una especie de línea base, se toman datos durante la intervención para poder ir viendo si las estrategias que decidimos usar van a estar haciendo algún efecto, ¿cierto?, en el comportamiento, aumentando conductas de aprendizaje, disminuyendo conductas disruptivas, por ejemplo, en el caso que existan, ¿cierto? Y además, post, en el momento en el que ya se adquieren los comportamientos tanto en sesiones 1 a 1 o sesiones grupales, poder llevarlos a una mantención y una generalización en el contexto natural, y poder ir monitoreando y sondeando si eso tuvo este impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces nosotros, ya teniendo un poco idea de la conducta propiamente tal, que sea observable, medible y usar términos concretos, nosotros podemos ir quitando todas estas etiquetas, ¿cierto?, comportamentales, que tiene que ver con perfiles, ¿cierto?, que se hacen respecto a los niños, que es agresivo, que es hiperactivo, mañoso, millones de cosas que son etiquetas que no nos dicen cómo se comporta la persona, ¿cierto? Entonces lo llevamos a conductas medibles que tienen que ver con cosas que podemos cuantificar, podemos ver cuántas veces golpea con el puño a otro compañero porque quiere el objeto que tiene, cuántas veces muerde a otro niño para decirle que se quite porque le molesta, ¿cierto? Y no tiene las habilidades comunicativas suficientes para poder comunicarlo de manera oral, cuántas veces, por ejemplo, salta dentro de la sala de clase, cuántas veces se para, cuántas veces corre, cuánto tiempo corre, ¿cierto? Cuánto tiempo está sentado haciendo una actividad, cuánto tiempo, por ejemplo, está poniendo atención, ¿cierto? Y todas estas conductas que pudieran quitarse de esta etiqueta y llevarlas a algo que podamos medir. Entonces, ya teniendo una definición más operacional de las conductas, son objetivos de intervención, ¿cierto? Sabiendo que probablemente todas estas conductas que se ven por exceso, ¿cierto?, que probablemente sean un problema para la persona propiamente tal y para el entorno, tienen por detrás un déficit que dentro de la habilidad y la enseñanza de conductas nuevas que no existen en el repertorio, ¿cierto?, se va haciendo un paralelo. Entonces, ¿por qué es para nosotros importante definir el comportamiento? Porque necesitamos identificar qué es lo que está buscando ese comportamiento. Siempre nos dicen, ¿cierto?, dentro de los colegios y en distintos contextos, que las conductas ocurren porque sí. Entonces, siendo nosotros apegados a la ciencia, ¿cierto?, y poder decir que una de las actitudes de la ciencia es el determinismo. Entonces, de poder decir que la conducta ocurre por algo, no ocurre de la nada en un vacío, ¿cierto?, nos puede llevar a entender un poco hacia dónde va ese comportamiento. Si un niño que muerde a otro, por ejemplo, es porque no tiene las habilidades comunicativas para decirle déjame, no quiero, me molesta, o quítate de acá, ¿cierto?, probablemente haga una conducta física que pueda estar queriendo, ¿cierto?, decir algo. Entonces se puede clasificar en distintas funciones en las que podemos nosotros
proponer conductas de reemplazo que pudieran reemplazar ese comportamiento y seguir teniendo la misma función y la funcionalidad que quiere conseguir ese comportamiento. Nosotros separamos en 4 grandes funciones el comportamiento para poder entender y analizar por qué el comportamiento está ocurriendo, qué es lo que quiere conseguir, y así poder proponer, ¿cierto?, estas habilidades, enseñanza de habilidades nuevas o conductas de reemplazo para poder hacer frente un poco con estos comportamientos. ¿Qué hacemos para eso? Tomamos datos del contexto ambiental. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A qué hora? Se genera un patrón los lunes en la mañana, los viernes en la tarde, toda la información que sea relevante al comportamiento. También cada cuánto ocurre el comportamiento. ¿Ocurre mucho? ¿Ocurre muy poco? ¿Qué hacen después? ¿Qué comportamiento ocurre? ¿Lo llevan a una sala especial de castigo? Por ejemplo, que casi siempre los colegios tienen un lugar como para llevar a las personas que se portan mal, ¿cierto? ¿Qué le dicen? ¿Le dan atención? ¿Le ofrecen algo, ¿cierto? O quizás está, de alguna otra manera, eso, nadie está haciendo nada. Entonces, todos esos datos que nosotros podemos tomar nos va a dar un poco idea de un poco el contexto y poder hipotetizar hacia dónde quiere ir esa conducta y hacer la propuesta de los objetivos de intervención que van a estar puestos en el aumentar todas conductas deseadas, ¿cierto?, que probablemente estén en déficit, ¿cierto?, y poder hacer una prevención y una disminución de las conductas que quizás están sucediendo, ¿cierto?, por exceso y por alguna limitación dentro del desarrollo. Entonces, ¿qué se hace con estos comportamientos? Lo que se hace es definirlo de manera operacional y decir, ya, esto está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Con quién está pasando? ¿En qué momento? ¿Qué hacen después? Y lo que hacemos es una propuesta respecto a cómo prevenir, ¿cierto?, antes que la conducta ocurra, dando todas las estrategias que sabemos, ¿cierto?, que son efectivas, como el uso de agenda, el uso de anticipación, el uso de fichas, el uso de todo lo que tiene que ver con poder dar un poco más, ¿cierto?, de ayuda dentro de la prevención del comportamiento. Vamos a proponer conductas de reemplazo, ¿cierto?, que tengan que ver con lo que quiere conseguir la conducta. Si quiere decirle a alguien que no quiere más, ¿cierto?, pedir un escape, pedir de maneras, de distintas topografías o de distintas formas de cómo pedir o cómo manifestar emociones, ¿cierto?, decir que está enojado, que no quiere, distintas cosas que nos pueden llevar a dejar de lado, ¿cierto?, la conducta que quizás está generando un problema y sí poder irse por este otro camino. Y además todas las estrategias que tienen que ver con el plan de acción de qué vamos a hacer cuando esto ocurre, qué vamos a hacer, cómo vamos a cambiar el foco de esta conducta hacia la conducta alternativa. Esa es un poco la idea de cómo se manejan los comportamientos. Esto de alguna otra manera se hace en todos los contextos, como decía Macarena, en la casa, en el colegio, con las personas que lo cuidan, las personas que están, por ejemplo, si participan en un grupo. La idea es que todas las estrategias que uno propone, tanto en la adquisición como en la modificación de comportamiento, sean alineadas con todas las personas que están dentro del contexto. Y por eso en ABA se usa mucho el entrenamiento para los padres, ¿cierto?, para las familias, para los tutores, para los profesores. Nosotros hacemos capacitación a colegios y distintas formas para que esto pueda de alguna otra manera ser algo que sean estrategias que se ocupen a todo nivel. Entonces nuestra idea es no sesgar, ¿cierto?, a los que hacemos ABA, ¿cierto?, versus los demás profesionales. La idea es que todos puedan aprender estrategias que sean efectivas dentro de la intervención y que no seamos los que hacen ABA versus los profesores, los que hacen ABA versus los fonoaudiólogos, los que hacen ABA. ¿Por qué? Porque la idea es que si esta ciencia del comportamiento tiene evidencia, ¿cierto?, de ser efectiva, puede ser algo que se pueda extrapolar a los distintos contextos y que eso pueda funcionar dentro del comportamiento humano independiente de los diagnósticos, independiente del contexto en que se dé la conducta. No sé si nos quedó algo, Dani, como en el tintero. No, respecto a lo que es ABA en general, nada, solo quizás continuar con el programa y ver si algo de eso se ajusta a lo que nos queda a nosotros en la presentación. Perfecto, bueno, gracias Stephanie, gracias Daniela ahí por esa acotación final sobre el tema. Efectivamente, como decía Stephanie en un principio, puede que muchas de las preguntas que hacen las personas que están viendo esta actividad ya se hayan tocado de una u otra forma en las presentaciones. Por lo tanto, ahí también les pido a ustedes si podemos complementarlos tal vez con ejemplos más prácticos, con ejemplos de la vida profesional diaria, para así también abarcar un poquito más ese tipo de preguntas y dar una respuesta más redonda
a nuestros participantes. Aquí ya hemos elegido algunas preguntas que idealmente no se han repetido dentro de la actividad. Primero me gustaría ver si hay algo más que acotar con respecto a la primera pregunta, que era la que hacía Olimpia, dónde se aplica ABA, en los colegios, en los centros de salud, quién deriva al cliente. Ahí no habíamos quedado. Ahí digamos, viendo eso, ABA, como decíamos, se puede aplicar en diferentes contextos, es decir, tú lo puedes aplicar en contexto educativo, en contexto familiar, ya, incluso en contexto, por ejemplo, educativo, desde el equipo como docente, directivo, y también como hacia los niños, es decir, hay en diferentes contextos. Ahora, si lo llevamos un poco a ABA y este apoyo a estudiantes, digamos, que requieren algún apoyo, y una pregunta que también he ido viendo en general, que va más allá del diagnóstico que tenga la persona. O sea, no es que se aplique solo a personas con autismo o solo a personas con síndrome de Down, sino que finalmente son personas que requieren de algún apoyo para alguna modificación de conducta. Entonces, muchas veces lo que estaba presentando acá ahora Stephanie sobre, por ejemplo, apoyo en conductas problemáticas, las estrategias que uno da, por ejemplo, de anticipación, es decir, prevenir antes que aparezca esa conducta problemática, es decir, por ejemplo, un niño que aún no es capaz, por ejemplo, a lo mejor un compañero toma algo y él lo quiere, y en vez de decirle como, no, espera, lo estoy usando yo, a lo mejor puede ir al golpe, y ahí sería la conducta problemática, que no es que sea un niño que golpee en todos lados, sino que el problema es que cuando toman algo que él tiene, a lo mejor en vez de decir lo estoy usando, o a lo mejor respetar el uso de turno, ahí yo veo qué es lo que sí necesito de ese niño. Yo uso estrategias de anticipación, es decir, prevengo ojalá que antes, y ahí uno ve que finalmente esas estrategias de anticipación pueden servir para todos los niños, independiente, digamos, si hay una condición o no. Y por eso muchas veces, por ejemplo, una anticipación que uno hace, por ejemplo, en niños que a lo mejor les cuesta transicionar de una actividad a otra, entonces cuando termina una actividad, luego deben ir a la otra, y a lo mejor no logran finalizar y hacer ese cambio, y ahí a veces aparece un grito, un llanto, a veces un deambular porque no quiero la actividad que viene. Tú por eso usas, por ejemplo, las agendas visuales, enseñándole al niño cómo un poco él manipular también esa ayuda visual, cosa de que él anticipe, sepa dónde debe estar, qué se va a hacer, en qué orden. Entonces, un poco las estrategias van acorde a la necesidad de cada persona, y muchas veces uno empieza a dar un apoyo sin a veces tener un diagnóstico claro también. Y eso creo que también es importante aclararlo. O sea, ¿yo puedo solo empezar a dar apoyo teniendo un diagnóstico? No, porque muchas veces el proceso diagnóstico, que es un proceso, no es inmediato y a veces es largo. ¿Por qué? Porque en niños menores de 3 tú también vas a ver justamente cómo evoluciona con los apoyos, ver si efectivamente es algo global de la comunicación, o a veces con los apoyos tú vas viendo, por ejemplo, que es algo más de lenguaje, y mientras está ese proceso, uno inicia los apoyos. Entonces, por eso a veces son dos caminos que van paralelos y que finalmente se unen, pero no necesariamente debo tener sí o sí un diagnóstico. Entonces, y cómo se deriva, yo creo que ahí un poco va a depender como del profesional que comande como el equipo, y finalmente ese profesional que muchas veces, a veces el neurólogo, el psiquiatra, etcétera, él va a ir derivando, y a veces ellos ahí sugieren diferentes tipos de intervención, y ahí hay que ir buscando dentro de las personas quienes tienen formación en ABA, y ahí a lo mejor me voy a adelantar una pregunta, pero creo que es algo que faltó también, que es cómo identificar, por ejemplo, qué personas pueden ser certificadas en ABA o no, o cuál es la realidad en Chile, y ahí un poco podría Stephanie o Dani, que ya han llevado ese largo camino también de cómo poder identificar qué profesionales efectivamente están formados en ABA en Chile, y cómo uno se puede certificar. Sí, comentarles acerca de cuál es el proceso de certificación y lo actual en lo que estamos hoy en día. El proceso de certificación, bueno, ha sido un camino bastante largo para nosotras, pero con el tiempo hemos ido ayudando a otras personas y se la ha hecho un poquito más corto. Siempre cuando uno es la primera es más difícil, ¿no? Pero después tiene un poco más ya
la idea más clara y puede traspasar toda la información. En el proceso de certificación existe un organismo internacional, ¿ya? Este organismo se llama BACB. Este organismo es una organización mundial que organiza y regula a todos los analistas certificados. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno empieza a formarse en distintos niveles. Hay un nivel más básico, por ejemplo, que requiere menos experiencia, menos horas de formación teórica, y a eso se le considera como un técnico conductual. Después viene un nivel más ya de asistente, ¿cierto? Que se requiere tener otro tipo de formación profesional, tener, por ejemplo, una licenciatura desde la universidad, tener una formación de supervisión, porque cuando uno entra en el camino de la certificación, lo que hace es estar constantemente supervisada en el trabajo que uno hace, ¿ya? Independiente de la población con la cual uno esté trabajando. Posterior a eso, existe otro nivel de certificación que requiere que la persona tenga un nivel de magíster, o sea, más allá de ser un profesional universitario, tiene que tener un nivel de magíster. Y por eso llegamos a Chile a este punto, a crear el magíster en la Universidad Autónoma, que se aventuró y confió básicamente en nosotras y en el equipo que hay detrás para poder iniciar con este programa. Crear el magíster, ¿para qué? Para que tenga la base que exigía este organismo internacional, que además de pedir horas supervisadas, de tener cursos teóricos, ¿cierto? Exigía el nivel de magíster. Y ahí comenzamos este camino del magíster y la gente se comenzó a inscribir y ha tenido la oportunidad de llegar al nivel de certificación. Posterior a eso está la última, que es un nivel doctoral. Uno debiese tener un doctorado que se relacione con ABA y ya también, por supuesto, que las horas y las formaciones son mucho más extensas. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Este organismo internacional que está en Estados Unidos, que es la BACB, dijo, queremos restringir a la cantidad de personas que hay en el mundo que están optando a esta certificación. Para nosotros ya no es tan... ya no tenemos las manos necesarias para regular a todas estas personas que están en distintas partes del mundo, y por eso los incitamos, los invitamos a ustedes a que cada país cree sus propias organizaciones, ¿ya? Y estas organizaciones van a pasar por ser asociaciones. Acá en Chile, hoy en día, hemos creado la Asociación Chilena de Análisis Aplicado de la Conducta, o ACHAVA. Ha sido también un camino largo, un poco complejo crear este tipo de organismo, pero es el grupo que va a venir a ayudar acá en el país a tratar de organizar a la gente que quiera estar en el mundo de ABA, ¿ya? Que pueda regular el trabajo, que pueda regular el nivel de formación que uno tiene, el nivel de entrega de servicios que van a tener los profesionales, ¿cierto? Entonces, ahora van a existir estos pequeños organismos por cada país, asociaciones desde cada país, y se está haciendo un trabajo en comunidad con Sudamérica y bueno, con Latinoamérica realmente, en que puedan todos tener las mismas directrices, el mismo nivel de exigencia, y que las nuevas certificaciones que van a venir sean desde cada país en el cual uno está. Uno ya, lamentablemente, ya no vamos a poder optar a las certificaciones a la cual nosotras dos optamos en algún punto, e hicimos todo el proceso que implicaba tener la certificación internacional, porque este organismo que está en Estados Unidos dijo, no más, por lo tanto, háganlo ustedes por su cuenta, pero les vamos a dar todo el apoyo necesario. ¿Ya? Eso es básicamente cómo está planteado el nivel de credencial, el nivel de certificación, y qué es lo que estamos haciendo acá en nuestro país. Igual nosotros, sí. Tenemos, cada vez que tengamos información nueva de cómo va avanzando la asociación, porque es un trabajo bien extenso detrás, estamos teniendo apoyo de la misma gente que trabaja en la BACB, vamos nosotros publicando, vamos invitando. La idea nuestra es que la gente se acerque, se eduque, se informe, y poder trabajar en conjunto para poder llegar quizás a muchas más personas que lo necesitan. Hoy en día ABA, lamentablemente, es un servicio que está bien limitado, ¿cierto? Por distintas razones.
porque hay muy poca gente certificada, porque lo económico también es una limitante. Entonces, la idea de crear esta organización en nuestro país es poder que la gente tenga mayor acceso y que existan más personas que tengan este nivel de formación que nosotras hemos alcanzado. Estefi, te cedo la palabra. Sí, quería complementar eso que dijiste respecto a la regularización, porque vi algunas preguntas que tenían que ver cómo esto a nivel como ministerial, tanto de educación, salud y distintas formas de poder entregar la calidad del servicio que uno entrega uno a uno, ¿cierto? En este punto solamente desde la cosa un poco más de uno como profesional, ¿cierto? Que se pueda expandir a otras áreas como el área de educación, el área de la salud, la atención temprana, ¿cierto? La pesquisa, como decía la Maca, y que de alguna otra manera esté incluido dentro de estos servicios y no sea solamente algo privado, es uno de los fines de la asociación también. No solo regular un poco la formación de las personas, ¿cierto? Y de las capacitaciones que puedan acceder, el trabajo práctico y todo lo que mantenga el estándar, ¿cierto? Que se nos ha instruido desde el ABA internacional hacia los demás países y a las asociaciones, también poder hacer algo a nivel de legislar, ¿cierto? Para que se pueda incluir como una profesión y que eso se profesionalice y pueda ser como como funciona en otros países, ¿cierto? Como primer mundista se puede llamar, ¿cierto? De la derivación desde el neurólogo o el psiquiatra infantil a servicios que cuenten con evidencia. Entonces, finalmente en otros países pasa eso de que los seguros, las ISAPRES y todo lo que tiene que ver con la salud pública está cubierta desde el análisis aplicado a la conducta porque obviamente cuenta con la evidencia suficiente para poder ser una intervención dentro de ciertos diagnósticos. Entonces, finalmente también la asociación tiene ese fin, poder de alguna otra manera llevar eso a otro nivel y que no sea que uno tenga que estar siempre buscando, o lo que nos pasa a nosotros, que a nosotros nos derivan los médicos, ¿cierto? Porque saben que estamos certificados y saben que trabajamos con esto, pero que no seamos la única opción, de alguna otra manera. Entonces, habemos tan pocas personas certificadas en Chile que no puede sesgarse a eso, que ojalá se pueda regular de alguna otra manera, que eso sea, que exista un registro, una base de datos en el mismo país y que podamos decir, a ver, cuáles son los centros, en qué lugares, por ejemplo, hospitales, en qué profesores tienen formación y qué sé yo, y eso se puede ampliar a hacer algo que se ocupe en las ciencias del comportamiento en pro de la enseñanza, en pro del aprendizaje, y no se sesgue en terapias que tenemos que buscar quién está certificado para hacer esto y que lo va a hacer bien de alguna otra manera. Esa es la idea un poco de crear las asociaciones y poder ir respetando y llevando los mismos estándares para también poder reducir las malas prácticas también, las malas prácticas que tienen que ver con la falta de experiencia y la falta de formación, de alguna otra manera. Maca, ¿tú quieres decir algo al respecto? Tenía pegado el mouse. Yo creo que algo también importante un poco a saber sobre un poco las certificaciones, las formaciones, que también es algo que ha ido saliendo, como cuándo saber un poco cuándo un curso es certificado, cuándo un poco es una formación como, no sé si la palabra es válida, pero basado un poco en los estándares de las líneas de edición, digamos, que da la BACB, etcétera. Ahí uno lo puede buscar en la misma página y también un poco saber, por ejemplo, que el programa del magíster que se está dando y que también un poco vi ahí en los comentarios, es basado, digamos, y tiene 2 asignaturas que son de ABA, que tiene que ver con evaluación, intervención, y también tiene esta mirada multiprofesional, digamos, de la parte de evaluación diagnóstica. Y ahí, digamos, si hay más dudas, y yo también les puedo dejar ahí mi correo en el mail y un poco ir sabiendo eso. Y yo creo que ahí también a Stephanie, a Daniela las pueden seguir también ahí en sus redes sociales y ellas también ahí pueden ir a veces respondiendo dudas con los tiempos pertinentes, pero digamos, se pueden ir también a veces resolviendo dudas respecto a cursos más específicos, etc. Eso como aporte. Perfecto, bueno, gracias ahí a las 3, efectivamente, con esa última intervención se abarcaron varias preguntas, lo cual es bueno porque estamos un poquito ya dentro de los tiempos que nos habíamos programado. Hay un par de preguntas más que creo que no han sido tocadas, que habla un poquito sobre los instrumentos y la metodología, pero ahí antes quisiera, Macarena, bueno, antes de la pregunta,
señalarles a todos los asistentes de esta actividad, estamos muy agradecidos por todas las preguntas y la gran participación que ustedes han tenido. Por lo tanto, entre las mejores preguntas, entre quienes más han participado, vamos a sortear una beca del 50% del arancel para este magíster. Lo vamos a comunicar una vez terminado ya este webinar. Vamos a hacer ahí el análisis de cuáles fueron las mejores preguntas y vamos a hacer este sorteo y se lo estaremos comunicando por correo. Dicho eso, Macarena, hay una pregunta que tiene que ver más con el carácter técnico del programa. Habla sobre la modalidad. Durante el año pasado, muchos de nuestros programas han sido online y luego han pasado a modalidad presencial. ¿Cómo va a comenzar esta corte? Esta nueva corte que viene va a partir es presencial, eso implica que un poco el horario de clases uno tenga que estar dispuesto a estar en ese tiempo, digamos, vía Teams, que es la plataforma que se usa, pero el primer año está planificado, vamos, presencial, pero con modalidad vía Teams, donde cada uno ahí también puede estar desde sus casas, pero sí destinar ese horario para estar presente, digamos, con cámara, ánimo y motivación para así hacer más partícipe. Y también finalmente el estar ahí presente en ese horario, porque claramente también mejora la atención tanto del estudiante como para todo el feedback que genera el vernos las caras y también finalmente genera mayor participación. Perfecto, ahí entonces respondía la pregunta. Ya para ir comenzando el cierre, bueno, ahí Ana Lira dice muchas gracias por esta oportunidad. Mónica nos preguntó hace unos momentos, dice, existen diversos instrumentos de evaluación como lo es el test A22. ¿Es utilizado por ABA o posee propios instrumentos? Creo que es un tema que no se había tocado. Ahí corríjanme ustedes si no es así. Y yo voy a partir yo aclarando un poco el tema de qué es lo que pasa, que hay instrumentos que son de evaluación diagnóstica, que apoyan esta evaluación estandarizada, que es para ver por medio de una evaluación estandarizada donde se hacen determinadas actividades y luego tú puedes codificar los resultados, digamos, para ver si la persona presenta o no síntomas nucleares, como es el A22. Es decir, el A22 es un instrumento de apoyo al proceso diagnóstico para ver si presenta o no síntomas nucleares de autismo esa persona. Y el ADR es la entrevista que se le hace al cuidador de la persona que está en el proceso de evaluación, donde se pregunta sobre el desempeño actual y el desempeño cuando tenía entre 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico de autismo es retroactivo. ¿Por qué? Porque la sintomatología PIC de autismo se da más o menos entre los 4 y los 5 años. Entonces, tanto ADR como A22 hay que tener claro que no diagnostican por sí solo, como todo instrumento también puede entregar falsos positivos, y por eso son instrumentos de apoyo, pero el proceso diagnóstico es un proceso clínico y multiprofesional con apoyo de estos instrumentos. Entonces, esos instrumentos lo que evalúan es presencia de síntomas nucleares. Y dentro de lo que es ABA, hay otros instrumentos que son para la evaluación conductual de las diferentes áreas, como puede ser juego, social, funciones comunicativas, entre otros, como puede ser el BBMAP, el Labels, y ahí Daniela o Stephanie pueden complementar más. Sí, Maca, como tú comentabas, nosotros tenemos distintos instrumentos de evaluación de habilidades. Es para conocer la línea base, en qué punto están las habilidades de la persona que llega para poder nosotros determinar un plan de objetivos. Entonces, por ejemplo, BBMAP evalúa diversas habilidades del desarrollo. Evalúa imitación, juego, lo social, lo comprensivo, lo expresivo, etc. Entonces, esto nos muestra más o menos un mapeo de cuál es el estado inicial del niño, cuáles son las habilidades que están y las que no están en su repertorio, cuáles son las mayores barreras. ¿Por qué, por ejemplo, quizás presenta conductas disruptivas? Me refiero a llanto, a golpes, y eso tiene que ver mucho con el déficit que existe por el otro lado. Nosotros muchas veces vemos estos excesos de conductas, ¿cierto?, que no son muy bonitas, que además no son muy agradables,
pero no se dan porque sí, se dan porque hay un déficit de habilidades. Y a medida que uno va evaluando y va integrando objetivos para trabajar estas habilidades que quedaron acá abajo, uno va haciendo un equilibrio y va generando este desarrollo más armónico y llega a un punto en que aumenta habilidades que son funcionales y se van reduciendo estas habilidades, estas conductas disruptivas. Entonces, para eso nosotros tenemos diversas pautas, diversos test que podemos evaluar, por ejemplo, habilidades específicas, dimensiones de imitación, habilidades de autonomía, estas otras habilidades que les comenté con el BBMAP. Hay diversos tests que uno utiliza y que usan una nomenclatura, tienen una nomenclatura, un formato que nos invita a nosotros a conocer el lenguaje que se utiliza en ABA. Por eso no es llegar y aplicar un test, ¿cierto?, que me muestre una línea base del nivel de habilidades de un usuario, sino que también hay que conocer el lenguaje que tiene ese test. Por lo tanto, se requiere que la persona tenga una formación o tenga un bagaje en este lenguaje que se está utilizando en estos tests que son más específicos para ciertas habilidades, y también por el otro lado lo conductual, o sea, hacer una buena evaluación de una conducta, por qué ocurre, cuál es la función, etc. Perfecto. Bueno, ahí han caído algunas preguntas más. Macarena le había puesto en el chat a todos también quienes quisieran más información sobre el magíster. Quedó un poquito atrás por las preguntas que cayeron después, pero efectivamente pueden escribir a mariaines.farías@uautonoma.cl o directamente a posgrados@uautonoma.cl, que también ella es la encargada y que les va a contestar. Y el link, obviamente, de la página web donde pueden encontrar gran parte de la información disponible. Hay una pregunta también técnica respecto al magíster que me gustaría tocar. Hay una persona que se quedó con la duda con el proceso final, con el trabajo. Tenía duda de qué consistía y cómo se abarcaba. Si le podemos ir contestar también. El trabajo final tiene que ver con un trabajo que se hace dentro de la asignatura de investigación aplicada 1, digamos, de metodología de la investigación, que se inicia el tercer semestre, donde los estudiantes generan su proyecto de investigación en relación a algo que tenga que ver con autismo, y cuentan, digamos, con un guía metodológico, así como un guía disciplinar, y en el segundo semestre ejecutan su proyecto, digamos, de investigación para ya durante ese año, digamos, quedar finalizado, y luego el examen de grado final es la defensa de su tesis, digamos, de su investigación, donde está un poco bien estructurado, armado para poder cumplir un poco con los requisitos y poder hacerlo dentro de ese año, y no es que sea un trabajo de investigación a priori que quede posterior a finalizar, digamos, las asignaturas. Perfecto. Y por acá también había quedado, creo, una pregunta ahí que no habíamos abarcado. Dice, hay diferentes metodologías de intervención como ABA, PECS, PERS, etc. ¿En qué se diferencian o cómo saber qué es más idóneo para un niño con autismo? Ahí creo que un poco para seleccionar hay diferentes metodologías de intervención, diferentes programas, y ahí creo que lo primero que hay que siempre tomar en cuenta es que sea un programa basado en evidencia, porque dentro de lo que es el autismo hay que tener claro que el autismo no tiene una cura, es decir, es una condición de vida. Entonces también dentro de todas las metodologías que van saliendo han habido también muchas metodologías que no son adecuadas, no tienen evidencia, e incluso a veces llegan a ser perjudiciales para las personas, como es por ejemplo el clorito de sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Ver que sea basado en evidencia. Para eso hay diferentes estudios donde tú puedes ir viendo cuáles tienen mayor evidencia o no, dentro de las que destaca, digamos, el análisis conductual aplicado, que tiene mayor evidencia, tiene mayor investigación, y también hay otras metodologías como es por ejemplo el programa PIRS, que es para entrenamiento de habilidades sociales. También está PECS, por ejemplo, que es para la comunicación por medio de intercambio de imágenes. Ya está, por ejemplo, IMPACT, que es un programa basado en entrenamiento para padres. Entonces, ¿qué es lo importante finalmente a ver de las diferentes metodologías que hay? Un poco ver que tenga evidencia, y en general están especificadas más o menos para qué rango de edad es,
digamos, si es para niños, atención temprana, para niños, para adolescentes o adultos. Y ahí, por ejemplo, una guía que yo sugiero leer es la guía de SCAP, que es la guía que hizo la parte de neurología y psiquiatría de Europa, que la lanzó el 2020, donde tiene justamente clasificado cuál es la evidencia y cómo se clasifican según la edad. Y también hay que tener en cuenta que muchas metodologías son basadas también en ABA. Por ejemplo, PECS tiene una base de ABA, pero se especifica en mejorar lo que es comunicación por medio de intercambio de imagen. IMPACT también tiene una base en el análisis conductual aplicado por medio de una intervención basada en padre. Entonces, justamente un poco ahí lo que decía Stephanie y Daniel, digamos, ABA en sí es una ciencia que es mucho más amplia y que finalmente una parte se ha ido llevando a lo que es trabajo de personas con autismo, y dentro de eso también han ido saliendo metodologías basadas en lo que es ABA. Perfecto, bueno, cualquier duda obviamente hay que vayan teniendo y que no alcancemos a responderles, pueden escribirnos también ahí a posgrados@autonoma.cl. Había un tema que se había mencionado anteriormente, ya para ir cerrando, que tenía que ver un poco con las edades. Hay varias preguntas que se han hecho después de eso, que tiene que ver con las etapas que va atravesando una persona, sería de enseñanza básica media, o también podríamos tomar el mismo caso de enseñanza media a la universidad. ¿Se puede aplicar en esos casos? Sí, mira, yo iba a comentar respecto a lo mismo y colgándome un poco de lo que dijo la Maca sobre los enfoques terapéuticos que de repente tienen que ver con distintas edades o distintos objetivos de trabajo. Por ejemplo, la intervención de Denver está basado en los principios de análisis aplicado a la conducta y está dirigido, por ejemplo, a conductas pivotales que tienen que ver con conductas que son fundamentales dentro del desarrollo para niños pequeños, por ejemplo. Entonces, en ABA también existe la intervención temprana, ¿cierto?, que va desde los 2 a los 6 años aproximadamente, en el que el foco siempre va a estar en habilidades básicas del desarrollo para poder ir logrando, ¿cierto?, habilidades prerequisitas para poder abarcar todas las habilidades que habíamos hablado anteriormente. También existen programas que tienen que ver con la transición entre la adolescencia, ¿cierto?, y la vida adulta, para poder preparar la independencia, poder preparar talleres laborales, poder preparar todo lo que tiene que ver con la vida obviamente un poco más adulta y dejar de depender, ¿cierto?, de las personas, sobre todo en diagnósticos un poco más severos, en el que la condición puede determinar de que sea una persona que siempre esté dependiendo de un tercero, ¿cierto? El enfoque más hacia la vida adulta, al adulto propiamente tal, también tiene que ver con la independencia y con el poder llevar todos los objetivos de intervención a la mejora de su calidad de vida, porque finalmente, independiente de la severidad del diagnóstico, sabemos que cada persona tiene distintas dificultades, entonces no podemos nosotros centrarnos netamente, sí hay un enfoque, ¿cierto?, desde los más pequeños a poder aprovechar toda esta etapa de adquisición y del desarrollo, ¿cierto?, y poder poner una gran cantidad de objetivos puestos en la intervención temprana, pero ya hacia una vida un poco más adulta poder guiarlos hacia la funcionalidad de que puedan hacer sus propios alimentos, vestirse, todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero, poder ser independiente al momento de comprar, y se enfoca un poco más a ese punto. Pero todo va a depender de cada habilidad, ¿cierto? Cada persona, cuáles son sus reales dificultades, cuáles son sus potenciales, ¿cierto? En qué está un poquito más avanzado, en qué todavía va un poquito más atrás, y finalmente complementar siempre, como decía la Maca, por ejemplo, con un PECS, por ejemplo, con cualquier formación que nos ayude un poco a poder llevar la intervención hacia habilidades funcionales, es lo que va a tener como objetivo principal como ciencia, finalmente, como poder ocupar todas estas herramientas y todas estas estrategias en pro de las necesidades individuales de cada persona. Por eso hay muchas preguntas en el chat que nos preguntan qué hacer con ciertos casos, ¿cierto? Y ahí, obviamente, eso requiere un análisis un poco más profundo de cómo trabajar desde el entorno escolar, o cómo trabajar con una persona que va a transicionar hacia una vida más adulta, cómo prepararlo. Todo eso va a depender de la evaluación que se realice a cada persona y cuáles son sus reales necesidades. Entonces, el ABA, como se enfoca en la ciencia humana, va desde el nacimiento hasta la vida adulta. Entonces es transversal a eso, porque la conducta funciona de la misma manera a lo largo de la vida. Entonces se pueden elegir objetivos para cada persona y poder aplicar las estrategias necesarias para
la adquisición o la reducción de algunos comportamientos. Perfecto, bueno, ya la última pregunta relacionada netamente al programa, lo hemos respondido un poco, pero ahí, Macarena, si lo podemos también recalcar. Las temáticas que se han tomado en esta actividad se incorporan dentro de del magíster. Un poco todo lo que hemos ido conversando es algo que se toca, que se va profundizando, y también un poco se habla justamente de cuáles son las diferentes metodologías, cuáles son los beneficios versus los en contra de cada una, porque también algo que yo siempre digo a toda persona que trabajamos con personas con autismo, yo creo que es muy importante conocer cuáles son los beneficios de las diferentes metodologías, para qué está enfocado, y también saber la comparación, digamos, versus aplicar algo netamente de ABA versus otro. Entonces, un poco se habla de las diferentes metodologías, un poco también que cada uno va investigando en qué consisten, cómo es, pero se habla un poco todo lo que hemos hablado, o sea, toda la parte de evaluación diagnóstica, conductual, luego toda la parte de intervención, tanto desde las distintas profesiones como desde el análisis conductual aplicado. También se me olvidó mencionar, hay una asignatura de comunicación alternativa aumentativa que es fundamental y necesario, digamos, también tener claridad, y toda la parte de educación ya en personas con trastorno del espectro autista desde ese contexto educativo, así como la parte de investigación. Perfecto, ya en esta etapa final me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes, ya para que pueda despedir también la actividad, y el otro para que puedan mencionar algo o hacer algún comentario que se haya escapado, que no haya sido tomado en las preguntas. Partamos con Stephanie, Daniela, y terminamos con Macarena, si les parece. Bueno, no sé si lo que dijimos, yo creo que responde un poco, sé que todos tienen muchas dudas y que siempre nos pasa en charlas y cosas que hacemos que tienen dudas personales. Yo dejé nuestro correo ahí, que es contacto@grupocomunicatea.com, por cualquier duda respecto a algún proceso o algo que necesiten, nosotros podemos ir como canalizando un poco la información, y también hacerles una invitación a cuando empecemos a socializar un poco más respecto a la asociación y las actividades que tenemos preparadas para ese enfoque también, que estén atentos, porque ahí vamos a poder compartir con ustedes información sobre si existen certificaciones nuevas, ciertas formaciones, y poder orientarlos a ustedes respecto a si quieren seguir algún camino relacionado con el estudio o la educación continua respecto al análisis aplicado a la conducta. Nada más, solo agradecer esta instancia que se da, ¿cierto? Para poder aclarar algunas dudas o algunos mitos también, como decía Macarena, y ojalá que podamos seguir haciendo estas actividades para todas las personas que tengan dudas o que estén interesados de repente en la formación, que es fundamental. Bueno, con Daniela. Por mi lado, comentarles que bueno, vi algunas preguntas en relación a que si hacemos trabajos como con padres directamente, ¿cierto? Es súper importante el trabajo y el rol que cumple la familia cuando uno tiene o hace una intervención con un niño. Si bien uno entrega un poco más o menos las directrices del trabajo, de los objetivos que se están abordando en una sesión, los papás, la familia, el entorno más cercano son quienes están 24/7 con la persona que está siendo intervenida, ¿cierto? Entonces el trabajo va de la mano con lo que nosotros presentamos. Por lo mismo, creemos que es súper importante generar instancias donde uno pueda traspasar la información más importante a los padres o a las familias. Nosotras con Stephanie por lo general hacemos de manera particular asesoría a padres, a grupos, a proyectos de integración en un colegio, porque también vi por ahí si se hacen capacitaciones a equipos multidisciplinarios o a proyectos de integración, y eso también se hace, eso también existe, no es que nosotras solo lo hagamos, pero es algo que uno debiese buscar. Cuando uno trabaja en equipo y tiene una misma línea, es mucho más fácil abordar todas las aristas de un usuario, o poder conocer nuevas estrategias que no solo van a servir para una persona en específico, sino que pueden servir para un grupo, por ejemplo. Cómo poder aplicar estrategias de modificación conductual o de mejoras de conducta en un grupo escolar. Así que por eso los dejamos invitados a que si nos quieran seguir en nuestras redes sociales,
nosotros tenemos un Instagram que se llama Centro Comunicatea, y ahí constantemente estamos publicando información sobre talleres, conferencias. El año pasado, por la pandemia, tuvimos varias instancias donde nos conectábamos y decíamos, ya, hoy día hablemos de algún tema. Entonces veíamos que la gente estaba bien interesada y que eran quizás temas o charlas que podían ayudar a la comunidad más que nada, sobre todo por lo que implicó la pandemia y el estar encerrado aún más para niños con alguna condición del espectro. Así que nada, los dejamos invitados y les agradecemos su participación, la gran cantidad de gente que asistió y felices de poder estar en otra oportunidad con ustedes. Terminamos ahí con Macarena. Bueno, darle las gracias a todos por su asistencia, digamos, su interés también, bastantes preguntas, creo un poco que coincidiendo con lo que ha dicho Stephanie y Daniela, pueden seguir, digamos, en distintas redes sociales a cada uno. Yo creo que aquí las tres somos bien generosas en ese sentido, en responder, en tratar de dar información. A mí me pueden seguir un poco en Facebook como Macarena Cref, ¿ya? Y también ahí un poco irlos apoyando, dando más información, y todos muy, digamos, bienvenidos y invitados a ser parte de Achava. Cuando ya lo lancemos también vamos a ir dando mayor información cómo poder ser parte, y también invitados, digamos, a conocer más del programa, que tiene esta mirada un poco multiprofesional, centrado en la persona, no en un diagnóstico, y con estrategias claras un poco de cómo ir evaluando, ir apoyando luego a cada persona que necesita diferente apoyo, y también un poco a averiguar más sobre qué es ABA, si es que a veces hay muchos mitos en relación a ABA, y también creo que es algo que en esta charla se fue conversando y se puede ir viendo, y tener claro que es una mirada siempre en pro de mejorar la calidad de vida, y por ende es funcional, y algo que el otro día conversábamos también con Stephanie y que ahora se me vino a la cabeza y nos lo dijo, que también hay que tener claridad, y que así como la ciencia va avanzando, las tecnologías, las evidencias, etcétera, también dentro de lo que es ABA claramente se ha ido avanzando en pro de irse centrando siempre en esta funcionalidad y mejor calidad de vida. Así que darle las gracias a todos, digamos, y dejarlos invitados a nuevas instancias en que ojalá nos podamos reunir y conversar sobre autismo. Perfecto, bueno, nuevamente muchas gracias a las tres, Stephanie, Daniela, Macarena. Más allá del programa de Magíster que levanta esta actividad, el ADN de la Universidad Autónoma de Chile es difundir el conocimiento, que llegue a todas partes, a cada rincón. Por lo mismo hemos implementado nuevas tecnologías como la modalidad híbrida, por ejemplo, o los programas a través de videoconferencia. Para estar al tanto de más actividades como esta, pueden seguirnos también obviamente en nuestras redes sociales, principalmente nuestro Twitter, Posgrados UA, donde durante todo el año estamos difundiendo webinars de este tipo. El ganador de la beca del 50% de arancel lo vamos a comunicar por correo, cuando ustedes se inscribieron o dejaron sus datos, así que ahí atentos y lo vamos a estar publicando. Que tengan una muy buena tarde y nos estamos encontrando en otro webinar. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.